En realidad, lo que decía este doctor ya se ha publicado antes. El propio Lancet dijo que si se hubiera adelantado el cierre 2 semanas, si se hubiera decretado el confinamiento 2 semanas, se hubiera salvado la mitad de las vidas. Que si estamos hablando de 130.000 muertos, pues posiblemente 60.000 o 70.000 personas españoles estarían ahora mismo vivos. Las propias publicaciones la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford y el Economist sacaron una serie de indicadores y demostraron que la gestión del virus en España había sido la peor de la OCDE. En el caso de Cambridge nos pone en el puesto 33, el último de la OCDE, tanto en la gestión económica como en la gestión sanitaria. Por debajo de Estados Unidos de Trump, que nos reíamos de cómo manejaba, bueno, pues España lo hizo peor que Estados Unidos. Y respecto a la fecha del 30 de enero, esta que nefanda que está saliendo, ese día también hubo una reunión en el Ministerio de Sanidad y Fernando Simón desoyó las recomendaciones que le hicieron otros expertos de que considerase el SARS-CoV-2, el virus, como un virus de extrema gravedad, nivel 4. Yo no soy médico, pero creo que fue la organización médico colegial. Exacto, un representante dijo, le dijo que es un virus de nivel 4 y Fernando Simón dijo, no, con el 2 me llega, que si no tengo que aplazar cosas. Fernando Simón estaba el 23 de febrero estaba diciendo que no había virus cuando ni se estaba transmitiendo la enfermedad cuando era la semana de los contagios masivos. Y efectivamente estaba desacreditando pues, el uso de mascarillas, todo lo que proponía Madrid de cerrar colegios, centros de ancianos, decía que no hacía falta y recomendaba la marcha, la manifestación. Yo no sé si era ignorancia o realmente es que simplemente había una mala fe increíble para no suspender eso. Una cosa muy rápida, porque me importa de verdad mucho y vuelvo a la idea inicial que ya hemos lanzado del tema de la intención. O sea, la semana previa al 8M fue decisiva y aquí hay gente que lo puede atestiguar y de hecho Enrique ya lo ha atestiguado de arriba abajo. Y fue decisiva porque se comenzó con muy poquitos contagios, el 5 de marzo había 234 contagios, por lo tanto había 3 muertos ya, ¿vale? Antes del 8M había muertos ya, esto pues por lo visto no les debió preocupar mucho. El 4 de marzo hubo una reunión por parte de la Unión Europea donde se ofrecieron las compras comunitarias de material. Allí Salvador Illa y previamente de hecho... en Bruselas yo le había dicho antes que efectivamente. España... No, pero allí directamente se ofreció y dijeron, oye, si no tenéis capacidad de comprar, porque evidentemente se están cerrando los grifos, porque todo el mundo ya está haciendo los deberes, menos vosotros, ¿por qué no os unís a las compras comunitarias? La respuesta de Fernando Simón y la respuesta de Salvador Illa fue, nosotros tenemos material más que de sobra. Yo le preguntaría a la gente que nos está viendo, ¿alguno tuvo mascarillas? ¿Alguno tuvo test? ¿Alguno tuvo EPIs? ¿Alguno tuvo protección? Víctor, porque si no la tuvieron fue una mentira rotunda. Y esa mentira... Las enfermeras con las bolsas de basura. Pero rapidísimo, acabo enseguida. Si hubo una mentira, la mentira implica una intención. Y la intención solamente podía ser lo que acabáis de comentar y lo que has mencionado tú, Antonio. Había una pelea entre Podemos y el PSOE por quién levantaba más alto la bandera feminista ultra. Y no estaba dispuesto el Partido Socialista a dejársela a Podemos. Y eso supuso un retardo en todas las medidas que costó vidas. Entonces, señora Reyes Maroto, si usted quiere hablar de determinadas cosas, vamos a hablar con datos, no con insultos. Mira, pues ya le te doy la palabra enseguida, Vieito, porque claro, habéis descrito entre todos y los testimonios qué es lo que pasó antes del 8 de marzo y cuáles pudieron ser las consecuencias. Y claro, ¿qué herramientas eligió el gobierno para afrontar la pandemia después de haber permitido el 8M y de haber desoído las advertencias de la Organización Mundial de la Salud? Pues nada, Sánchez decidió gobernar a base de estados de alarma. Hace 5 años era sábado y el presidente comparecía pasadas las 8 de la tarde. La activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Y con ello la prohibición de salir a la calle. De manera inmediata se dirijan a sus domicilios. La policía controla aeropuertos, estaciones y carreteras y multa a quien se salta el confinamiento. Un mes después empieza la desescalada hasta el 21 de junio cuando termina el primer estado de alarma. A principios de octubre el gobierno aplicaría otro específico solo para la Comunidad de Madrid, generando protestas en la calle. Volvemos a solicitar al Gobierno de España que anule el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El 25 de octubre entra en vigor un nuevo estado de alarma para todo el país, imponiendo el toque de queda y trasladando el poder a las autonomías. Porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios. No se puede legislar a golpe de estado de alarma. Un año después, el Constitucional considera que el primer estado de alarma no fue legal, porque medidas como el confinamiento suponen tal limitación de derechos que solo cabe bajo el estado de excepción. Estado de excepción que, por ejemplo, requiere de una autorización previa del Congreso, al contrario que el estado de alarma.
que tiene menos garantías parlamentarias por estar pensado para crisis menos graves y medidas menos drásticas. Tampoco es constitucional el segundo. En este caso, por defectos en el control parlamentario y porque la delegación de competencias que hizo a las comunidades autónomas excedía de lo permitido por la Constitución. Hace unos meses el Constitucional, ya con mayoría progresista, cambia su propia doctrina al considerar que el estado de alarma sí es la herramienta adecuada. La ponencia es de Juan Carlos Campo, quien fue ministro de Justicia en el gobierno que aprobó los 2 estados de alarma. Yo me lo guiso, yo me lo como bien. Bueno, es el deterioro de la democracia española. Desde cuando llegó Sánchez, España estaba en el puesto número 17 del Observatorio Internacional de Calidad Democrática del diario, de la semanario The Economist. Hoy estamos en el 23. Hemos bajado 6 puestos y seguiremos. Yo quería hacer un brevísimo, simplemente recordar que mintieron y ocultaron los datos para celebrar el 8M, como ya está dicho aquí. Nos encerraron ilegalmente, aunque hayan hecho esta, como diríamos los gallegos, esta atrapallada de Conde Pumpido, ¿no? Los médicos tenían que, como EPIs, las bolsas de basura. No compraron no solo las mascarillas, sino los respiradores, todo el material que era necesario. Cerraron el Parlamento. Primero quiso gobernar él, pero como vio que esto se le complicaba, se inventó la cogobernanza con las autonomías. A continuación, mintió diciendo que iba a movilizar 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros, nos lo tragamos todos. Yo lo reconozco, publicamos diciendo no llegaron ni a 20 y tantos mil millones y para eso los pusieron los bancos. Y por terminar, los familiares no podían despedirse mientras de nadie y fueron más de 1.200, más de 120.000 muertos. Y todo esto porque no había una comisión de expertos, que la ley dice que la tiene que haber. La ley, corrígeme, creo que tiene que haber forzosamente lo marca la ley. Es decir, que como veis es una cadena tras otra de ilegalidades. Que habían expertos que se llevaban comisión. No irregularidades, no buena intención, no, son ilegalidades, porque no pudieron estar diciendo que había una comisión de expertos marcada por la ley. Ahora vamos a hablar de eso existió. también. Pero el estado de alarma, claro, tras decretar el estado de alarma, lo que se produjo fue un cierre. Si os acordáis, luego el balance final fue que había un 11,5, creo que, % de pérdida de Producto Interior Bruto en un año. Claro, ¿y quiénes fueron los grandes? Más. Un 11,7. La caída fue la mayor caída de la historia desde la Guerra Civil. Creo que después de el periódico premió la mayor caída es de la posguerra.